¿Entiende el Señor Jesús tus dolores o mis dolores? Hay propósitos que podemos descubrir la experiencia del dolor. ¿En qué manera los dolores del Señor Jesús, su sufrimiento, pueden ser una aplicación a nuestros dolores? Una pregunta también, ¿quién realmente quisiera evitar los dolores? Pero es una realidad en nuestra vida, porque vivimos en un mundo imperfecto. Vamos a ser heridos, vamos a experimentar muchos dolores, vamos a ser lastimados por accidentes o enfermedades. Pero los dolores más grandes que tendremos en nuestra vida tienen que ver, ¿cierto?, con la relación con otras personas, amistades que son rotas, realmente ciertas situaciones conflictivas, pero también las relaciones, ¿cierto?, que tenemos con otras personas son las mayores bendiciones de gozo en nuestra vida. Las personas nos lastiman, a veces intencionalmente, a veces sin intención, a veces por accidente, a veces, ¿cierto?, a propósito. El problema es que nuestras respuestas a estos dolores casi siempre son incorrectas. Las respuestas pueden ser el endurecimiento a la fe, si uno es un creyente. También, ¿cierto?, puede ser la decepción y el abandono, la incredulidad o simplemente la depresión. Y, por ejemplo, por la decepción muchos abandonan su familia, abandonan los propósitos que tuvieron en algún momento porque no saben enfrentar la realidad del dolor. Y muchos huyen, otros ignoran, ¿cierto?, la situación de sus heridas emocionales, otros se protegen en el enojo y llevan, ¿cierto?, este enojo a toda la familia, contaminan, como la Biblia dice, con la amargura, no solamente su familia, sino aún toda una comunidad. Ahora, como definición simple, uno puede ver, ¿cierto?, que el dolor tiene dos acepciones. En primer lugar, una sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo. Bueno, normalmente, ¿cierto?, nosotros conocemos el dolor cuando tenemos alguna enfermedad. Y este dolor físico puede ser por causa interior de nuestro cuerpo o exterior. Y también por otro lado está el dolor en cuanto a sentimiento de pena y congoja. Y en cuanto a la primera parte del dolor, ¿cierto?, físico, estamos hablando de una sensación, una molestia, una aflictiva más o menos intensa de una parte de nuestro cuerpo, pero también es una aflicción y congoja que se parece y que realmente uno se afecta el ánimo. Ahora, la Biblia proféticamente anunció 700 años antes que el Mesías viniera a este mundo, que él sería no un líder político. Bueno, Israel esperaba un líder político exitoso, pero el Señor dice en su palabra que el Mesías que vendría iba a ser sometido al dolor y al sufrimiento. Los judíos esperaban este Mesías con poder para librarlos del yugo de Roma, y de hecho el pueblo quiso levantarlo como líder que podía no solo sanarle de sus enfermedades, sino también proveerles comida, como demostró en la multiplicación, ¿cierto?, de los panes y los peces, como en la pesca milagrosa. Pero vemos que la realidad del ministerio del Señor no fue así. Y vamos a ver, ¿cierto?, así en una manera muy sucinta, que la palabra, ¿cierto?, del Señor nos muestra el dolor que el Señor Jesús sufrió. La palabra dolor nos sugiere muchas cosas en la vida. Hay el dolor físico, que viene de las enfermedades y los males de este mundo, incluidas las pandemias, los desastres naturales, cataclismos, terremotos, etc. Agrega usted ciertas otras cosas. Aquí entramos en cierta clasificación de los males de este mundo que tiene que ver con el mal natural y el mal moral. Creo que lo he mencionado otras veces. Y también una combinación de los dos. Por ejemplo, las guerras son productos del mal moral. Los terremotos son productos del mal natural. Pero este mal natural, entre comillas, no es tan natural, sino que entronca la creación que gime, dice la Biblia, la restauración de todas las cosas. Y eso nos lleva, ¿cierto?, al principio, cuando nosotros vemos, ¿cierto?, la caída de Adán y Eva y cómo Dios, ¿cierto?, establece el plan de restauración de esta creación. Hay dolor emocional que viene de ver el dolor de nuestros seres queridos que sufren o parten de este mundo. El duelo, por ejemplo, es uno de los dolores
más fuerte que tenemos que enfrentar en las situaciones de la vida. Por ejemplo, el matrimonio, uno de los dolores más fuertes es la partida de su ser amado por la muerte, pero también la tragedia de la separación de la pareja en divorcios. Hay dolor también por la maldad del mundo, las guerras, ya lo mencionamos, las injusticias, la hipocresía, la violencia, etcétera, intrafamiliar, la decepción de las amistades. Muchas personas se abandonan a ser incrédulos de un Dios de amor y justicia, diciendo, ¿cómo si hay un Dios de amor permite tanta maldad y sufrimiento? Hay un dicho chino que dice que tenemos que cambiar la palabra problema por oportunidades. Quizás es cruel decir que este proverbio aplicado al dolor y el sufrimiento humano realmente podría uno considerarlo, pero el dolor es una oportunidad para muchos beneficios en este mundo. Si no tuviéramos dolor en nuestro cuerpo, seríamos unos leprosos que no sentiríamos el peligro de tomar un cuchillo y cortarnos los dedos sin mayor dolor. Si no tuviéramos dolor en nuestro cuerpo, nos sentiríamos al hígado reclamando cuando nos cae algo mal, o el estómago, que al pasar por alto puede estarnos denunciando un grave problema en nuestro estómago. Si bien podemos decir esto de dolores en nuestro cuerpo, pero también hay dolores que son emocionales y también espirituales. ¿Qué beneficio puede producir la muerte de un ser querido? El accidente fatal de un hijo, el nacimiento de un niño discapacitado. ¿Qué beneficio puede traer el coronavirus? ¿Qué beneficio espiritual puede traernos la adversidad que tenemos que enfrentar, como la cesantía, la decepción, el engaño de un cónyuge, un amigo o un hermano? En la Biblia encontramos muchas situaciones de personas que experimentaron no solamente dolores físicos, sino también dolores emocionales. Por ejemplo, trabajo agotador al cultivar el suelo. Bueno, recordamos a Adán, lo que se le dio como tarea inicial sin problemas, se obviamente incrementó ahora con problemas por causa, cierto, de su desobediencia. Y eso nos habla también que los dolores no solamente tienen que ver con un asunto de causas naturales, sino también tienen que ver con las decisiones individuales, porque Dios nos hizo libres, con libre albedrío, para, cierto, tomar decisiones en un sentido u otro. Están las injurias, la insensibilidad de otros a pesar del bien que se les ha mostrado. También está la enfermedad u otras adversidades, bueno, etc. Y la verdad es que la Biblia nos habla, cierto, de, por ejemplo, el pavor aterrador. Hay un salmo, el Salmo 55, versículo 3 al 6. El salmista dice, a causa de la voz del enemigo, y él estaba presentando este estado de su corazón a Dios, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Dice, mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Hay tiempo en que los dolores, cierto, no solamente aquí estamos hablando de dolor físico, sino del temor, de la amenaza, cierto, y eso nos hace tener un terror en nuestro corazón. Ahora, en los dolores emocionales y espirituales podemos tomar dos caminos. Un camino es endurecernos y colocarnos en rebelión a todo lo que tenga que ver con la fe en un Dios de amor y de justicia. Y otra forma es tomar el camino de sobrellevar la carga como Jesús la llevó, aprendiendo de los principios para sobrellevar el dolor, aprendiendo de él, cierto, las metas que le sostuvieron para sobrellevar el dolor, porque es el ejemplo, cierto, supremo de cómo enfrentar los dolores. Ahora, ¿qué tipo de sufrimiento enfrentó el Señor? ¿Qué tipo de sufrimiento se enfrentó el Señor? ¿Y qué aplicaciones podemos tener nosotros de su sufrimiento? En primer lugar, nadie puede decirle al Señor que no conoce y no nos entiende lo que pasamos en el dolor y en el sufrimiento. Si alguien le enrostra al Señor lo mucho que ha sufrido y tenido ciertas situaciones injustas, le desafío que deje su actitud
para conocer lo mucho que el Señor experimentó dolor. De hecho, la Biblia describe el ministerio de Jesús hecho hombre como el varón de dolores. La Biblia describe el ministerio del Señor Jesús hecho hombre como el varón de dolores. Dice la Biblia, experimentado en quebranto. Eso está en Isaías capítulo 53, versículo 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Despreciado, dice la Biblia. Luego dice que realmente como es que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero ¿cuáles fueron los principios sobre los cuales el Señor se sostuvo en sus dolores y sufrimientos? ¿Cuáles fueron los principios sobre los cuales el Señor se sostuvo en sus dolores y sufrimientos? ¿Hay algo bueno que Él vio en los dolores? Porque como ya hemos explicado, hay dolores físicos que son ciertos señales de algo que tenemos que revisar, porque algo más grave puede suceder. Y el Señor, la Biblia nos muestra que vio cosas buenas, cierto, aún a pesar de su sufrimiento. Él vio, sabe, la Biblia dice, el fruto de la aflicción de su alma. La Biblia dice eso. ¿Y cuál fue el fruto de la aflicción de su alma? Ese fruto fue tu perdón y mi perdón. La justificación de tus pecados y de mis pecados. La justificación, cierto, delante del Padre, porque todos hemos pecado, pero Él tomó el lugar tuyo y mío. En Isaías capítulo 53, versículos 10 y 11 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. El Señor, cierto, muestra que aún cierto estaba en su corazón el hecho de ver un fruto de la aflicción. Y dice que quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El fruto de la aflicción, del dolor del Señor, no era solamente el hecho de que Él se quejó, y obviamente no es una situación, cierto, teatral que Él experimentó. Todo lo que hemos detallado, cierto, la cruz del Calvario, lo que fue el proceso de su ministerio, fue un dolor real porque Él realmente fue Dios hecho hombre. Y cuando, cierto, Él tomó el camino para ir a la cruz, la Biblia dice que Él tomó el camino no solamente para ver el sufrimiento, sino el fruto. ¿Qué es el fruto? La Biblia dice que por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Amén. Entonces Él vio en su dolor, por hacer lo que es correcto, una bendición para ti y para mí. Un día vamos a ver los frutos de nuestra labor. No hay recompensa en esta tierra mayor que la salvación de las almas, y debemos compartir, cierto, el Evangelio. La Biblia nos muestra que debemos estar firmes y constantes, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y el Señor nos llama a enfocarnos no solo en nuestros dolores emocionales y espirituales, sino en los dolores del Señor Jesús. Y la clave para sobrellevarlos, la Biblia dice que hay un gozo que Él puso por delante. La palabra nos muestra que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y ese gozo era por el fruto realmente que iba a producir lo que era su sacrificio y su sufrimiento en la cruz del Calvario. Él tuvo dolores emocionales, Él tuvo dolores físicos, aún dolores espirituales. Cuando le acusaron falsamente, Él puso su causa en las manos de su Padre. No respondió en la carne, en el límite de su dolor y sufrimiento dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. El Señor da un principio para enfrentar el dolor y el sufrimiento. ¿Cuál es este principio? El considerar que estamos en una carrera y que esta carrera debemos correrla con paciencia, considerando una meta, y una meta que tiene que tener un contenido específico. Ahora, ¿qué meta tienes tú en tu vida? Jesús la tuvo.
y no evitó el sufrimiento y el dolor. No se abandonó a la carne para vivir como el mundo, sino se abandonó a la fe en su Padre, que Él le prometió que no vería corrupción de su alma. Se abandonó a la meta que tenía. En el caso, cierto, como ya hemos mencionado, que habían dos propósitos. Por un lado, el gozo puesto delante de Él, que es tu salvación y mi salvación, y también la comunión plena con su Padre. En Hebreos capítulo número 12, versículos 1 en adelante, el Señor dice lo siguiente, pero voy a leer, cierto, algunos versículos específicamente. La Biblia dice, por tanto, versículo 1, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, debemos considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y la Biblia nos enseña que obviamente vamos a estar expuestos a las contradicciones, al sufrimiento, pero debemos mirar, cierto, a Jesús. La Biblia dice que debemos colocar nuestros ojos en Jesús. Sigamos adelante, apliquemos esto a nuestro servicio a los demás, a pesar de que experimentemos contradicciones. En el caso de Jesús, la Biblia dice que por el gozo puesto delante de Él, es la salvación tuya y mía. Ahora, también vemos que Él aceptó el padecer dolor porque tenía que aprender la obediencia. Ya lo vimos, cierto, en el pasaje anterior que leímos. Sabe que la verdad es que a veces la gente dice que muchos se excusan porque Jesús fue sin pecado, porque era Dios. Ellos dicen, bueno, Jesús fue sin pecado porque era Dios. Teológicamente la Biblia enseña que Jesús, al hacerse como nosotros, tuvo dos naturalezas. Fue Dios encarnado 100% y fue un hombre humano 100% con las limitaciones de un hombre. Y en la teología eso se llama la kenosis. Y su naturaleza divina podía exponerla como él quisiera, pero se sujetó a las limitaciones de su naturaleza humana. Cuando Jesús fue entregado con un beso por Judas a los guardias de los fariseos, Pedro reaccionó cortando la oreja al siervo Malco, pero Jesús le reprochó su actitud diciendo que él podría enviar una legión de ángeles, ¿cierto?, para defenderlo, y repuso milagrosamente la oreja a este siervo. Él sujetó su naturaleza humana a la naturaleza divina, no anulando el hecho de ser tentado a responder carnalmente. Cristo sufrió en un mundo injusto en los días de su carne. Él puso su causa en su Padre. No tuvo privilegios, no llegó a ser obediente como un autómata, sino que manifestó tanto su naturaleza humana como divina, pero el sufrimiento sobre todo su naturaleza humana. Y Cristo, dice la Biblia en el libro de, ahora voy a Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 10 dice, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ya establecimos, ¿cierto?, que Jesús, siendo Dios, se limitó a su naturaleza humana. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vuelva a leer Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 10. Entonces aquellos que se excusan en tomar cierto partido en cuanto a la carne, a responder carnalmente, y diciendo, bueno, yo soy hombre. Hay gente que dice, bueno, tienen que aceptarme así como soy, a responder de una manera mala. Dios quiere que tengamos, ¿cierto?, una actitud como el Señor la tuvo. Y el propósito
cuando nosotros padecemos injusticias y situaciones, ¿cierto?, de contradicciones, dice la Biblia, realmente en la vida, en la adversidad, el propósito, ¿cierto?, es que nosotros aprendamos a obedecer como Cristo también lo hizo. ¿Y a obedecer qué cosa? Lo que Dios dice. En el caso particular del Señor, el propósito de la obediencia de Cristo es algo también que tiene que ver con la salvación. En Romanos capítulo 5, versículo 19, Romanos capítulo 5, versículo 19, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, en este caso Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, nuestro Señor, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de Jesús, nosotros hemos sido hechos constituidos justos, no por nuestros méritos, sino por la posición que tenemos en la justicia de Cristo. Luego, versículo 9 del capítulo 2 del libro de Hebreos dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa, dice, del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía, versículo 10 ahora en Hebreos capítulo 2, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Amén. Amén. Ahora, quiero decir que ninguno va a sufrir, ninguno va a tomar el camino de sufrir para salvarse. Nadie se salva por su propio sacrificio, porque ya fue hecho un solo sacrificio, y ese sacrificio fue el de Jesús. Pero Dios, cierto, permite que nosotros pasemos adversidades y situaciones, injusticias, para realmente sujetarnos a su voluntad y probar cuánto le amamos, cuánto, cierto, queremos crecer en el carácter que Dios tiene para con nosotros. Su carácter es santo, es justo, es bueno. Y Dios quiere enseñarnos, aún, cierto, la escuela de la vida, para aprender la obediencia, para perfeccionarnos y realmente gozar la vida cristiana, que es buena en cuanto a sus mandamientos. Ahora, en resumen, y para ir, cierto, ir a la conclusión, vivimos en un mundo imperfecto y vamos a ser heridos y vamos a experimentar muchos dolores, vamos a ser lastimados por accidentes o enfermedades, pero los dolores más grandes que tendremos, como ya hemos dicho, son los dolores de las relaciones humanas. Y realmente tenemos que aprender a responder, no bajo incredulidad, abandono, ¿cierto?, o rebelión, o depresión, o enojo, o amargura, sino realmente debemos responder en contraste como Dios quiere que respondamos. La primera cosa que podemos aprender y Dios nos dé la gracia para aplicar es que el dolor y el sufrimiento tienen beneficios para perfeccionarnos nuestro carácter como hijos de Dios. En el caso de los indiferentes al Señor, Dios puede usar el dolor para decirnos a grito que le busquemos a Él. La bondad de Dios es dada a todos en el mundo. Y Dios hace salir, dice la Biblia, su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Y muchos toman lo bueno de la vida para olvidar que dependen de Dios. De hecho, Dios en su bondad y providencia da gracia y vida e inteligencia y muchas bendiciones a todas las criaturas en el mundo. Personas que gozan la vida con muchos beneficios que otros no tienen. Pero la Biblia enseña que los beneficios que recibimos en el mundo de Dios no son solo para decir que estamos bien con Él, porque tenemos bendiciones, sino que Él dice que su bondad es para darnos cuenta que esa bondad es una gracia de Dios, no porque la merezcamos. Y de hecho, eso es lo que la Biblia enseña en su palabra, pero también la Biblia enseña que Dios puede permitir que la adversidad sea un tiempo donde nosotros pensemos en la adversidad y podamos tomar eso como un punto para volver al Señor. Y este pasaje siempre me toca, porque dice versículo 22 del libro de Romanos 11, dice, mira, pues, la bondad y la severidad de Dios.
hay dos cosas, la bondad de Dios y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, en este caso, cierto, los que rechazaron al Señor y quedaron en pausa por un tiempo. Pero dice la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Amén. Entonces Dios quiere que consideremos su bondad, pero también Dios da la severidad. Los incrédulos, ¿cierto?, están muchas veces en severidad, en ese sentido, ¿cierto?, de adversidad para ser llamados al Señor. Y las aflicciones, ¿cierto?, ahora nos apartamos obviamente de la aflicción de Cristo porque Él no pecó. Las aflicciones, ¿cierto?, que Él tuvo fue por causa de las contradicciones que los hombres, ¿cierto?, dieron hacia Él. Pero nosotros también realmente podemos nosotros pasar aflicciones de una manera injusta, pero normalmente también tenemos aflicciones por nuestra propia responsabilidad. Ahora, la Biblia cuando habla de adversidad nos muestra, ¿cierto?, que Dios puede también trabajar en la adversidad para llamarnos, puede trabajar en el dolor para llamarte a ti y a mí. Una cita de un hombre que, siendo incrédulo, aún un gran profesor, ¿cierto?, de la Universidad de Oxford, realmente un hombre que luego que se convirtió al Señor pudo hablar del dolor, aún en su propia experiencia, y cómo él tomó ese dolor como un elemento, una palanca para buscar al Señor. Él dice, estoy hablando de C.S. Lewis, él dice, el dolor, la injusticia y el error, nos dice, son tres tipos de males con una curiosa diferencia. Primero, la injusticia y el error pueden ser ignorados por el que vive dentro de ellos. La injusticia y el error pueden ser ignorados por el que vive dentro de ellos. Mientras que el dolor, en cambio, no puede ser ignorado. Es un mal desenmascarado, inequívoco. Toda persona sabe que algo anda mal cuando ella sufre. Y es que Dios, dice, en este caso Lewis, nos habla por medio de la conciencia y nos grita por medio de nuestros dolores. Los usa como megáfono para despertar a un mundo sordo. Y sabe, este hombre explica que un hombre injusto al que la vida le sonríe, no siente la necesidad de corregir su conducta equivocada. En cambio, el sufrimiento destroza las ilusiones de que todo marcha bien. El dolor como megáfono de Dios es, sin duda, ¿cierto?, un instrumento terrible, pero puede conducir a una definitiva y contumaz rebelión, o también puede ser la única oportunidad del malvado para corregirse. El dolor quita el velo de la apariencia e implanta la bandera de la verdad dentro de la fortaleza del alma rebelde, es lo que dice Lewis. Ahora, Lewis nos dice que el dolor no sea doloroso. Él dice que si conociera algún modo de escapar de él, me arrastraría por las cloacas para encontrarlo. Su propósito es poner de manifiesto lo razonable y lo verosímil de la vieja doctrina cristiana sobre la posibilidad de perfeccionarnos por las aflicciones y las tribulaciones. Ahora la Biblia nos enseña que Jesús fue perfeccionado, ya lo hemos mencionado, ¿cierto?, por la aflicción, para ser autor de nuestra salvación. Y la Biblia nos enseña, ¿cierto?, que obviamente Dios quiere capacitarnos aún, producir cosas buenas en nuestra vida, aún, ¿cierto?, los peligros, como el apóstol Pablo tuvo que aprender a consolar a otros cuando estuvo, ¿cierto?, expuesto a la muerte. Y la Biblia nos enseña, ¿cierto?, que en tiempo de dolor y tristeza podemos encontrar consuelo y esperanza en la palabra de Dios. Y Dios nos llama, ¿cierto?, a considerar su palabra. La Biblia dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo por medio de la consolación. ¿Se acuerda lo que dice el Salmo 23, versículo 4? Dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán
aliento. Amén. Ahora, la Biblia dice en Eclesiastés 7:14, y este sí es el último versículo, dice: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. En el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Entonces considere estas grandes verdades de parte del Señor para usted, y podamos aplicar, ¿cierto?, el entendimiento que a veces no tenemos cuando pasamos situaciones aflictivas, y que el Señor nos bendiga, que sea un tiempo en que usted pueda en esta hora comenzar a orar para pedir dirección al Señor, qué propósitos Él tiene para usted. En primer lugar, quizás usted ha estado lejos del Señor, ha sido un incrédulo, ha sido una persona que ha luchado con contradicciones. Yo le invito a que considere a Jesús en su vida y pueda considerar los propósitos que Dios tiene, en los problemas, en las aflicciones, en los dolores. Porque realmente Dios permite situaciones para nuestro bien. Todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan bien. Que el Señor les bendiga. Que Dios guarde su palabra. Amén. Yo sé del dolor amargo, no sé qué dirá el mañana, se confunde el bien y el mal en mí. Pero en toda circunstancia siempre Él me da consuelo sin fin y me siento fuerte en mi interior. A través del dolor aprendí a confiar en Cristo, ya sé confiar en Dios. A través del dolor llegué hasta el fondo del amor. Gracias por mis dolores y también mis alegrías. Gracias a Dios por mis tormentas. Me ayudaron a fortalecerme. Hoy solo en Él confío y por siempre en Él he de confiar.